Hola a todos y todas, ¿cómo andan? Espero que estén bien en esta cuarentena. Bueno, para seguir un poco con las clases, como para ir aprendiendo un poco a jugar al ajedrez, hoy les traigo un pequeño ejercicio que hasta se podría pensar por fuera del ajedrez, que es un poco lo que a mí me interesa cuando enseño, que es poder ofrecerles alguna herramienta que sea útil para pensar más allá del ajedrez. Eso me parece lo más importante. No importa ser un gran jugador, no es ese nuestro objetivo, por lo menos eh, no es mi objetivo como profesor de ajedrez cuando les enseño a diferentes personas y a mis alumnos y alumnas, sino que lo importante para mí es que podamos adquirir algunas herramientas que después nos sirvan en otros momentos para poder pensar algunas cosas y para también, ¿por qué no tomar algunas decisiones? En este caso, este problema de ajedrez, yo lo llamo el problema de los 6 peones. Podríamos hacerlo sin los reyes, ¿sí? Son 3 peones, estos peones están avanzando hacia arriba, entre comillas, y los 3 peones negros están avanzando hacia abajo, entre comillas, ¿sí? Bueno, la consigna de este pequeño ejercicio es que las blancas, van a empezar las blancas a jugar y tienen que llegar con al menos un peón hasta el final del tablero, ¿sí? Si alguno de estos 3 peones llegan al final del tablero, el ejercicio está correcto. Pero ¿qué pasa? Ustedes me podrían decir, bueno, pero esto es muy fácil porque yo juego acá, el negro mueve F6, yo como, el negro come y corono y ya resolví el ejercicio. Bueno, el punto es que en ajedrez nosotros podemos pensar que jugamos contra nuestro propio cálculo, ¿sí? Obviamente nuestro rival nos presenta otras situaciones problemáticas en el tablero porque va a ser siempre en una partida una jugada que nosotros no estábamos considerando, ¿sí? Entonces, esa posición cambia y yo me tengo que adaptar y volver a pensar y a replantear la posición en la que me encuentro después de la jugada del rival. Pero yo no puedo jugar al ajedrez solamente pensando en el plan que yo tengo en la partida. Tengo que pensar cuál sería la mejor jugada del rival. Y mi propio análisis de mis jugadas tienen que ir de acuerdo a la mejor jugada que yo pienso que mi rival puede hacer. ¿Se entiende esto? Entonces, si yo muevo H6, obviamente si el negro juega acá, es un mal movimiento, porque en 2 jugadas ya resolví el ejercicio. ¿Se entiende? Entonces, bueno, yo les sugeriría que ahora pausen el video y piensen cuál es cuál es la continuación forzada de las blancas para lograr llegar con un peón hasta el final del tablero. Es decir, hay una forma de las blancas para llegar hasta el final del tablero y resolver este problema, sí o sí. Por más que el negro, o sea que nosotros, defendiéndonos con las negras, nos defendamos de la mejor forma posible, las blancas en este caso ganan. Pero tenemos que encontrar cuál es esa secuencia lógica forzada, es decir, que voy a ganar sí o sí si la encuentro, la tengo que encontrar para poder llegar a la solución. Un poco el punto de este ejercicio es tratar de pensar de forma ordenada, ¿sí? Siguiendo ciertos pasos. Porque si yo trato de resolver un ejercicio, lo mismo por ahí un ejercicio matemático
o de alguna determinada situación de la vida cotidiana, supongamos, si yo no planteo ciertos pasos a seguir, después por ahí no encuentro cuál es el error que estoy cometiendo. Si yo hago jugadas al azar, por ejemplo, en ajedrez, por ahí no encuentro cuál es el error que tuve en mi proceso de pensamiento. Entonces, con este ejercicio yo puedo ver el análisis de variantes, ¿sí? Ustedes, les pregunto, acá las blancas, sin tener en cuenta los reyes, ¿cuántos movimientos tienen las blancas? ¿Cuántos movimientos posibles puedo hacer? Bueno, puedo hacer 1, 2 y 3. Entonces, para resolver este problema, yo ya sé que alguno de esos 3 movimientos es el correcto. Uno de esos 3 movimientos tiene que ser el correcto. Entonces, puedo analizar el primero y ver si con esta jugada gano. Después puedo analizar el otro y ver si con esta jugada gano. Y puedo analizar el otro y ver si con esta jugada gano. Dentro de esta jugada, ¿qué pasa? Las negras, ¿cuántas opciones de movimientos tendrían las negras acá? Y entonces tenemos 1, 2 y 3. O sea que el árbol de variantes se va abriendo. Yo tengo una jugada principal y después tengo algunas respuestas del rival y de esas respuestas se me desprenden otras jugadas más. Esta es la parte, yo diría, que tiene el ajedrez, digamos, de matemática también. Más allá de la geometría del tablero y de los movimientos de las piezas, acá tenemos cálculo, ¿sí? Obviamente, si yo tengo mayor fuerza de juego, calculo mejor. Y si yo por ahí recién me estoy iniciando en el ajedrez, por ahí no calculo tan bien, pero eso se va ejercitando. Entonces, ahora lo pueden pensar, pueden pausar el video, pensarlo, y yo ahora voy a desarrollar un poco el análisis detrás de este ejercicio. Bueno, entonces podemos pensar el primer movimiento. Tengo esta jugada. Acá podemos descartar, porque dijimos que las negras se tienen que defender de la mejor forma posible. Si yo hago esta jugada, es un mal movimiento, porque automáticamente capturo, y juegue lo que juegue las negras, en mi movimiento siguiente gano la partida. ¿Se entiende? Gano la partida, en este caso resuelvo el problema, y sería muy fácil porque las negras no ofrecieron demasiada resistencia, hubo un error. Entonces, el problema apunta a exigirme pensar la mejor defensa de mi rival. Pero ante esta jugada también tenía este otro movimiento y este otro movimiento. Entonces podríamos pensar, acá juego G6 y acá las negras tienen, perdón, las blancas pueden cerrar esa estructura de peones, queda bloqueada y entonces el ejercicio terminaría ahí, no lo pudimos resolver, o sea que esa jugada no estaría muy bien porque terminaría muy rápido. Puedo comer y acá las negras pueden capturar. Y no lo pude resolver al ejercicio. Obviamente si las negras avanzan, estoy perdido. Como las negras se tienen que defender de la mejor forma, esta sería la mejor forma. Con esta jugada también pierdo. ¿Se entiende? Ahora, las negras acá pueden evitar que un peón llegue hasta el final del tablero y corone, que sería el objetivo de este ejercicio. También las negras pueden evitarlo jugando así. Si las blancas comen, la estructura de peones queda bloqueada y no pude resolver el ejercicio. Si las blancas intentan hacer
otra cosa, como mover acá, las negras si comen con este peón, pierden. ¿Ven cómo tengo que calcular las variantes? Acá las negras pueden mover esto, pueden mover esto, o pueden mover esto, o pueden mover esto. Y la única jugada de las negras que puede defenderse, es esta. Entonces las blancas no lograron, o sea, nosotros no logramos resolver el ejercicio. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes me pueden decir, ah, pero profe, esto, si yo muevo acá, gano. Pero como teníamos que jugar la mejor defensa de las negras, nosotros llegamos a la conclusión que las negras tienen para elegir esta opción o esta para evitar que un peón llegue hasta el final del tablero. Por lo tanto, podemos descartar que esta jugada sea la correcta de este ejercicio. Porque ninguna de las variantes que siguen a esta jugada o a esta jugada permiten a las blancas llegar con un peón al final del tablero. Entonces, lo mismo en una partida, esa misma forma de pensar, obviamente que en una partida van a haber situaciones mucho más complejas, pero con ese procedimiento yo puedo ir descartando las jugadas que no me sirven. Si una defensa del rival es capaz de refutar mi movimiento, es capaz de evitar que gane, yo no debería entrar en esa jugada, porque no podría resolver el ejercicio. Entonces, acá podríamos pensar con esta jugada, entonces, si se resuelve. Pero ¿qué pasa? Acá podríamos pensar un poco la simetría de las piezas. En ajedrez, cada tanto hay posiciones simétricas, pero no nos conviene por ahí entrar en eso. Pero acá podríamos pensar, en este ejercicio específico, que si esta variante no funcionó, esta otra jugada tampoco va a funcionar, porque se podría repetir lo mismo. Tengo esta defensa buena, o esta defensa buena, y no logro resolver el ejercicio. En este problemita en particular, por lógica, no en una partida de ajedrez, es muy difícil que algo similar a esto pase en una partida de ajedrez. Pero en este ejercicio, que hasta podríamos pensarlo sin los reyes, que podríamos hacerlo con una hoja cuadriculada y porotos, por ejemplo, podríamos pensar que si esta variante no funcionó, esta variante tampoco va a funcionar. ¿Sí? Acá podríamos pensar esto que les decía antes, de algo que nos pueda servir en situaciones que no tengan que ver con ajedrez. Entonces, por lógica, nosotros podemos deducir que esta es la jugada correcta, pero a partir de acá se desprenden diferentes variantes. Entonces vamos a hacer la jugada, o si ustedes quieren y no encontraron la respuesta, yo ahora les ayudo que este es el movimiento inicial correcto. Y ustedes tendrían que ver cómo seguir después de esa jugada. Eso también les podría servir. Si no lo encontraron, ustedes ya saben ahora que esta es la jugada correcta. Entonces podrían pausar el video ahora y ponerse a pensar entonces cuál es la continuación después de eso. Bueno, ahora se las digo yo. Si juego acá, peón G6, tengo diferentes opciones. ¿Cuántas variantes diferentes tienen las negras ahora? Para continuar. Les pregunto esto porque sirven estas preguntas que parecen simples, porque a veces nos damos cuenta que no son tan simples y estamos obviando jugadas, porque por ahí, por una cuestión visual, las pasamos por alto.
o por ahí porque directamente no se nos ocurrió, no se nos ocurrieron. Entonces, acá las negras tienen 4 variantes diferentes. Acuérdense que los reyes no están, ¿sí? Porque si no tendríamos movimiento de los reyes. Acá tendríamos 1, 2, 3 y 4 jugadas. Entonces, rápidamente yo puedo deducir que si juego acá, las negras pierden muy fácilmente. No les estamos ofreciendo mucha resistencia a las blancas si hago esta variante. Como tampoco le ofrezco mucha resistencia a las blancas si juego el peón acá. Porque sería lo mismo, como habíamos dicho antes, como una posición simétrica, pero pasa del otro lado, y en la jugada siguiente, no sé, supongamos que juegan esto, resolví el ejercicio. Entonces, si yo descarté esta jugada, también puedo descartar esta otra jugada, porque sería muy fácil para las blancas ya resolverlo. Si yo estoy jugando una partida contra una persona, no le haría esta jugada, porque sería muy fácil. Dejaría muy fácil el terreno para que el rival me gane. Entonces tendríamos que pensar la captura. ¿Sí? Con cualquiera de las dos dijimos que es lo mismo ahora porque estamos en una posición simétrica. Vamos a pensar, si como acá, las blancas podrían comer, las negras podrían comer, y las blancas comen y no logré resolver el ejercicio. También podríamos comer y las negras mueven acá y no logré resolver el ejercicio. También podríamos comer y las negras podrían comer y no resolví el ejercicio, o vengo acá y no resolví el ejercicio. Entonces acá pasa algo muy interesante, es también una de las enseñanzas de este ejercicio, que a veces en ajedrez y en, y en diferentes momentos la acción o la decisión o la respuesta obvia no es la mejor, ¿sí? Entonces, acá podemos ver que el negro me come ese peón y yo comiendo, directamente comiendo, no estoy ganando. Entonces tengo que encontrar una jugada distinta a comer, porque acá nosotros casi automáticamente diríamos, ah, listo, como, él me come, yo le como el peón. Y eso ahora no nos sirve. Entonces, podríamos pensar otras opciones. Teníamos esta jugada, esta jugada, esta jugada y esta jugada. Fíjense, 4 variantes distintas tenemos. Y para jugar cada vez mejor, yo tendría que ser capaz de ir calculando esas variantes que son distintas para poder descartar directamente las que son malas y después analizar con cuál me quedo porque considero que es la mejor. Entonces, acá podríamos pensar esta jugada, ¿no? Si el negro me come acá, automáticamente las blancas comen este peón y después coronan, ¿sí? Entonces no me sirve. ¿Lo ven? Si las negras comen acá, las blancas no son capaces de resolver el ejercicio. Entonces, descartamos esta variante, a ver si lo hago con rojo, que queda mejor porque las estamos descartando. Descartamos estas 3 variantes. Y fíjense que acá la jugada es peón F6. Es interesante para mí esta jugada porque nosotros queríamos pasar con este peón por acá, ¿no es cierto? Pero el negro me captura ese peón. Y fíjense que con esta jugada pasa algo que es muy útil en ajedrez, que tiene que ver con recursos tácticos. Este peón defendía el avance
de mi peón blanco, ¿cierto? Lo evitaba. Entonces fíjense cómo yo voy a desviar esta defensa para que mi peón pueda pasar libremente. Esto se llama desviación de la defensa. Fíjense, el negro come y yo acá no voy a comer porque puede pasar que nosotros digamos, ah, listo, le como porque tengo un peón para comer. Si yo como acá no lo resuelvo. Entonces, fíjense, no siempre la primer jugada que se nos ocurre es la mejor. Y acá avanzo y no tienen forma de evitar que llegue al final. ¿Se entiende? Ustedes me pueden decir, ah, bueno, pero tengo otra jugada con las negras. ¿Puedo comer acá? Sí, pero el blanco come y después corona. Entonces, con este ejercicio estamos aprendiendo primero el cálculo de variantes, que es lo principal. Es lo principal para poder registrar qué jugadas no nos sirven, descartarlas y buscar otra mejor. Puede ser que yo encuentre una jugada buena, pero sí les aconsejo que después busquen otra más, que no la hagan todavía. ¿Encontrar una jugada buena? Perfecto. Me quedo tranquilo, encontré una jugada buena. Busco otra. Tal vez encuentro una mejor. Si no encuentro una mejor, hago la jugada que ya calculé. Entonces, vimos el cálculo de variantes, vimos un recurso táctico que es la desviación de la defensa. Este peón es defensor. Y lo voy a desviar para que otro peón avance. Y vimos algo también muy importante que es no quedarme con la primera jugada que se me ocurre, no quedarme con la jugada obvia y pensar que no siempre comer piezas es la mejor opción. Muchas veces sí, si yo puedo capturar una torre y gano una torre, perfecto. Probablemente lo tengo que analizar igual, porque me pueden dar jaque mate. Si yo me como una torre, me dan jaque mate. Pero a veces comer no es la mejor opción. Y con este ejercicio lo podemos ver bastante claramente, específicamente. Bueno, espero que les haya gustado. Esta es la posición. Y bueno, se lo pueden compartir a sus amigos y amigas. Y como un pequeño ejercicio, como para sacarlos un poco del ajedrez específicamente, les explican los movimientos de los peones y con esos movimientos tienen que resolver este pequeño ejercicio. Bueno, saludos a todos y que estén bien.